Entonces, a esto se le denominó planos de Hodge o escalones de la pelvis. Para poder estudiar, se creó una ciencia denominada pelvimetría, que no es más que la medición de los diámetros de la pelvis. Hace mucho se usaba, en la actualidad prácticamente no se usa, porque gracias a los estudios ecográficos y la radiopelvimetría uno puede darse cuenta de que esa pelvis es suficiente o no. Pero antiguamente se medía mediante compases o pelvímetros, que no eran más que elementos en donde se tenían un punto central donde se unían y ambos extremos se abrían midiendo entre ellos la distancia entre dos elementos a medir. Y así existió entonces la pelvimetría externa, la pelvimetría interna y por último un elemento que ya lo vamos a describir que se denomina pelvigrafía, que resume ambos dos anteriores. Así vemos la pelvis en una maqueta en donde podemos apreciar las crestas ilíacas con su espina ilíaca antero-superior de ambos lados, en donde se va a trazar con el pelvímetro medición de este diámetro. Luego, la cresta ilíaca, que es la parte más amplia, donde se va a trazar un segundo diámetro. Posteriormente vamos a medir en la mujer viva los dos trocánteres y vamos a medir el bitrocanterio. Y también vamos a medir el antero posterior, que poniendo a la paciente entre el cúbito lateral derecho o izquierdo, medir la punta de la apófisis espinosa de la quinta lumbar y traer el compás hacia adelante y ponerlo en el pubis, se denominaría diámetro antero posterior. Entonces, en la pelvimetría externa podemos describir el diámetro anteroposterior, denominado también diámetro de Bodeloc, que debe medir por lo menos 20 centímetros y se extiende desde la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar a la sínfisis del pubis. Si mide menos, nos está diciendo que hay un diámetro anteroposterior de la pelvis más pequeño. Luego vamos a los costados, ponemos a la paciente en decúbito dorsal en una camilla y ponemos el pelvímetro en las dos espinas ilíacas anterosuperiores que son fáciles de detectar. Ese diámetro se denomina biespinoso y debe medir por lo menos 24 centímetros. Luego bajamos hacia las crestas ilíacas y medimos el bicrestilio. Ese diámetro debe medir por lo menos 28. Ponemos a la mujer de pie, palpamos las dos, llamémosle las dos tuberosidades que nos marcan los trocánter, y del trocánter izquierdo al derecho ponemos el pelvímetro y nos debe medir por lo menos 32 centímetros. De manera tal que esto nos da la pauta de una mnemotecnia. Si nosotros nos fijamos bien, los diámetros van aumentando de 4 en 4. Anteroposterior 20, luego el biespinoso 24, el bicrestilio 28 y el bitrocanterio 32. De manera tal que podemos memorizarlo sin ningún inconveniente. La pelvimetría interna. Bueno, esta metodología de diagnóstico comprendía mediciones de diámetros internos con compases que se apoyaban en relieves anatómicos, por ejemplo el promontorio, el pubis, pero realmente fue muy molesto era colocar estos pelvímetros. Por otro lado, no nos daban una seguridad, una tranquilidad, que los diámetros realmente eran fidedignos, porque los compases a veces no se apoyaban en los lugares adecuados y podríamos tener un concepto equivocado de esto. Pero claro, calculemos que esto se manejaba en lo que era los comienzos de la obstetricia, entonces no había demasiadas cosas para poder medir. Entonces era lo que había. Pero hoy se describe solamente como pelvimetría interna lo que llamamos el diámetro promonto subpubiano. Hacemos un tacto vaginal, llevamos los dedos a tactar el promontorio. En aquellos casos que el operador tenga dedos muy cortos, se puede agregar un dedal en el dedo medio para poder tocar el promontorio. Una vez que se toca el promontorio, se eleva la mano hacia arriba para contactar el borde inferior del pubis. Con la otra mano se marca, se retira, el operador muestra esta medición, un ayudante mide la distancia que hay entre el dedo medio y la marca, y ese es el promonto subpubiano, que no debería ser nunca menor a 12 centímetros, porque indirectamente sacándole 1,5 centímetros del diámetro del grosor del pubis, nos daría 10,5, que sería el diámetro promonto retropubiano propiamente dicho. Pero todo esto se resumió mediante un examen del recorrido de la pelvis mediante un tacto vaginal y se denominó pelvigrafía, o sea, descripción gráfica
del recorrido interno de la pelvis. Se introducen los dos dedos para hacer un tacto vaginal, sin necesidad de tocar el cuello, nos vamos hacia atrás, en el fondo de saco posterior, a tratar de tocar el promontorio. Si se llega fácil al promontorio, estamos diciendo que el diámetro anteroposterior sería pequeño o más corto, por lo tanto es una pelvis que podría ser insuficiente. Luego elevamos hacia arriba, marcamos, como dijimos anteriormente, estamos midiendo el diámetro promonto subpubiano, que debería medir 12 centímetros. Con los dedos dentro de la misma vagina y a ambos lados buscamos las espinas ciáticas para ver qué grosor y qué elemento nos está informando, si son puntiagudas, si son romas, si son bien prominentes. Acuérdense en que las dos espinas ciáticas se están delimitando el espacio biciático, y si están muy prominentes, el biciático va a ser más pequeño, va a tener menos de 10,5 y va a ser una pelvis canalicular, ya que la presentación va a llegar hasta allí y luego no va a poder seguir progresando. Entonces, seguimos con la pelvigrafía, buscamos a ambos lados de las espinas ciáticas los espacios sacrociáticos, en donde estos tendrán que tener más de 2 centímetros, es más de los dos dedos que entre. Entonces, repasamos, buscamos promontorio, diámetro promonto subpubiano, excavación sacra, espina ciática, espacio sacrociático. Luego sacamos la mano y tratamos de introducirla entre las dos tuberosidades isquiáticas. Y así medimos el diámetro bisquiático, de manera tal que tenemos una impresión de la descripción de la pelvis y si esa pelvis es suficiente o no es suficiente. Ahí están viendo cómo se remarcan las espinas ciáticas y cómo, si estas fueran prominentes, se reduciría el diámetro. Si el coxis no está bien excavado, cómo reduciría el diámetro subcoxis subpubiano. A veces puede haber callos óseos, fracturas que hacen de que ese coxis no se retropulse y va a estar disminuyendo el diámetro anteroposterior y la presentación no va a salir, se denominaría pelvis infundibiliforme. De manera tal de que si la mano entra dentro de las dos tuberosidades isquiáticas, nos asegura que tiene alrededor de 10,5, lo cual el feto podría pasar sin ningún inconveniente. De manera tal, entonces, que de esta forma hemos dado un pantallazo a lo que llamamos pelvis ósea, con este canal del parto, que tiene en su mayoría es óseo y también tiene parte músculo-ligamentosa. Ahora vamos a ver propiamente dicho lo que llamamos la pelvis blanda, que es esa pelvis que realmente nos permite a nosotros poder ver cómo está hecho el relleno de la pelvis para poder saber si esa pelvis es suficiente o no. Entonces, la pelvis blanda va a ser la pelvis que describimos con los elementos musculares que podemos encontrar en la descripción de esto. Pelvis blanda, entonces, también es llamado piso pelviano, es una especie de embudo músculo ligamentoso en donde muchísimas veces nosotros podemos ver que se lo divide para su estudio como las entidades anatómicas, es decir, los anatomistas describen músculo por músculo. En cambio, los obstetras denominaron dos cinchas, aquellas que están compuestas por músculos que tocan el coxis y otras que están compuestas por músculos que no tocan el coxis. De manera tal, entonces, que podemos encontrar, desde el punto de vista obstétrico, cincha coxigia y cincha precoxigia. La cincha precoxigia tiene dos planos, uno superficial y uno profundo. El plano superficial tiene su punto de inserción en el rafe anovulvar, y entonces como les decía, entonces tenemos dos cinchas, la cincha precoxigia y la cincha coxigia, a donde vamos a ver los músculos que la componen. La cincha precoxigia tiene dos planos, uno superficial y uno profundo. El plano superficial tiene su punto de inserción en el rafe anovulvar, que está unido funcionalmente al rafe anocoxigio, y estos dos rafes integran una unidad funcional que es ano-perineo vulvar, unidas al coxis y al pubis, que va a servir como elemento de sostén para la dilatación del canal vaginal para dejar atravesar el feto.
El plano superficial, que está inmediatamente debajo de la piel, comprende los siguientes músculos. El hociquio cavernoso, que se pegan a ambas tuberosidades del pubis, van por dentro. El bulbo cavernoso, que cierra a la vagina en forma de esfínter, por eso también es llamado esfínter de la vagina. Por debajo tenemos el esfínter externo del ano, que es otro músculo circular que forma el rafe ano vulvar con el bulbo cavernoso, y el transverso superficial del períneo.